Hola, ¿en qué puedo servirle? Buenas, Tomás, qué alegría escucharte de nuevo. Soy yo, Narciso. Hola, Narciso. Igual para mí es un placer saludarte nuevamente. Desde la semana pasada, cuando me dijiste que me respondería luego la pregunta que te hice sobre las transfusiones de sangre, he estado esperando ansiosamente tu llamada. Pero dime, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Pues sí, mira, no te había llamado antes porque he estado buscando en la literatura de la organización y creo estar en condiciones de ir compartiéndote poco a poco, ya que estamos hablando por teléfono a larga distancia, lo que enseñan las escrituras sobre la sangre. Perfecto. Gracias, Narciso, por tu interés en conversar conmigo sobre lo que realmente enseña la palabra de Dios. Créeme que como tú estoy igual de interesado en obedecer lo que Dios nos ordena en su palabra. Sí, mira, Tomás, rapidito te diré que la Biblia enseña en Génesis 9, 3 al 4, y te estaré leyendo en nuestra versión Nuevo Mundo. Todo animal moviente que está vivo puede servirles de alimento, como en el caso de la vegetación verde. De veras lo doy todo a ustedes. Solo carne con su alma, su sangre no deben comer. Este es el primero de varios versículos de las Escrituras donde se enseña claramente la prohibición de las transfusiones de sangre. Perdón, Narciso, por interrumpirte, pero ahí no se habla por ningún lado de transfusión de sangre, sino solo del consumo de sangre animal. Eso es solo una interpretación que la sociedad hace de un pasaje dicho miles de años antes que se inventaran las transfusiones. No lo dice directamente Tomás, pero por ejemplo, si un alcohólico va al médico y éste le dice que no puede ingerir más bebida alcohólica alguna, pues de lo contrario morirá, y el hombre al llegar a su casa no se la toma, pero se la inyecta en vena, ¿no crees que es lo mismo solo que la forma de administrársela ha cambiado? Bueno, en primer lugar, con todo mi respeto, Narciso, debo decirte que tu comparación es incorrecta, porque yo te podría decir que solo un loco se inyectaría alcohol en vena. ¿Has visto alguna vez a alguien inyectándose alcohol? No digo droga, por vena. No. Además, ningún médico capacitado prohibiría que un paciente se administre una sustancia dañina solo por una vía cuando sabe que puede hacérsela por otras, al no ser que considere que solo de esta forma es que le puede dañar. Pero en realidad la comparación es incorrecta, porque de lo que se está hablando en este pasaje es sobre el consumo de sangre como alimento, no como un medio para salvar la vida a un individuo que se esté muriendo. Mire, Narciso, si el médico me dice que estoy obeso y que por tanto no puedo seguir ingiriendo tanta comida, y entonces yo me voy a casa y me pongo en vena un suero de vitaminas y nutrientes, entonces esta comparación sí estaría cerca de la prohibición bíblica dada en el Antiguo Testamento sobre el consumo de sangre como alimento, porque en ambos casos estoy buscando seguir alimentándome. Pero ¿crees que haría mal si por el contrario a causa de una hipoglicemia precise ponerme un suero de glucosa o algo similar? No, claro, porque lo haces para salvarte la vida, no para seguir alimentando la gula. Correcto, amigo mío. Del mismo modo, cuando la Biblia en Génesis 9 y en los demás pasajes que abordan este tema prohíbe la sangre, jamás pretendió prohibir su uso en casos como las transfusiones, donde lo que buscamos no es ni emborracharnos, ni drogarnos, atiborrarnos de comida, sino salvar la vida. Y te pregunto, Narciso, como dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo, que por el fanatismo ciego de obedecer el mandamiento de no hacer obra alguna en los días de reposo, estaban cazando a Jesús para ver si sanaba a un hombre con una mano seca, en Marcos 3:4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué piensas, amigo mío, de un hombre que va por un desierto y ve a otro tirado en el suelo a punto de morir de sed y aunque lleva agua consigo, sigue de camino y no hace nada para salvar al necesitado? ¿De veras crees tú, Narciso, que Dios desea que dejemos morir a una persona pudiendo salvarle la vida con un poco de nuestra sangre? ¿Pretendes que encima crea que Dios además lo manda en su palabra sagrada? No, amigo mío, no. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de la vida. Segundo de Samuel 14:14 enseña que Él no quita la vida, sino que provee medios para salvarla. Bueno, sí, claro, pero... Mira, Narciso. Y ya con esto deseo ir concluyendo por hoy, porque sé que esta llamada cuesta mucho. Esta doctrina que hoy ciegamente siguen los testigos de Jehová no fue una creencia que tuvieron los fundadores de este grupo, sino que tal doctrina vino a ser oficial en 1944, casi un siglo después de su existencia. Lo que la mayoría de los testigos de Jehová no saben es que los líderes de esta organización son muy dados a establecer prohibiciones médicas para años después cambiar de opinión. No, eso no es cierto. Claro que sí lo es. Por ejemplo, en 1931 los líderes de los testigos de Jehová no permitían que sus miembros aceptaran vacunas de ningún tipo, ni siquiera para sus hijos pequeños. Aseguraron en el libro La Edad Dorada, en la página 293 y en la revista Consolación, que la vacunación era una violación directa del pacto eterno que Dios hizo. Por tanto, la gente verdaderamente sabia preferiría tener más bien viruela que vacunarse. Esto último lo puedes leer en la Atalaya de enero de 1929. ¿Sabes cuánta gente sufrió las consecuencias de tal prohibición?
porque supuestamente era una enseñanza bíblica. No obstante, al parecer Dios cambió de opinión, porque 20 años después, en 1951, ya los testigos podían vacunarse sin incurrir en pecado. Sí, ese fue un caso que ocurrió, pero... Sí, ya sé, Jehová da nueva luz. Pero esto no fue lo único. Te mostraré otro ejemplo. En 1967 prohibieron los trasplantes de órganos. Lo has leído, ¿verdad? Sí, he escuchado algo sobre eso. Bueno, pues entonces sabrás que el así llamado siervo fiel decidió que los seguidores deberían preferir quedarse ciego antes que aceptar un trasplante de córnea o morir antes que someterse a un trasplante de riñón. Y fueron muchos los que murieron a causa de estas prohibiciones. Sin embargo, en 1980 los directores cambiaron la enseñanza. Parece que Dios volvió a cambiar de opinión y volvieron a permitir los trasplantes. Puedes leer sobre esto si deseas comprobar en la atalaya del 15 de noviembre de 1967 y en la del 15 de marzo de 1980. Así que, Narciso, aunque los testigos traten de citar la Biblia para sustentar su posición sobre las transfusiones de sangre, la verdadera razón para ellos es la obediencia ciega a la organización que los dirige. Mira, yo estoy seguro que, como ha ocurrido en todos los casos anteriores, si mañana o de aquí a 20 años Jehová vuelve a cambiar de opinión o les da, como dice, nueva luz, y los del siervo fiel levantan dicha prohibición, los testigos aceptarían las transfusiones de sangre sin ningún inconveniente. Bueno, Tomás, debo colgar ya porque el tiempo se nos ha acabado. La semana próxima charlamos un poco más sobre el tema. Seguro que sí, amigo mío. Será un honor para mí. Y gracias por llamarme y escuchar paciente y respetuosamente mis argumentos. Hasta luego. Sí, hasta luego.